del curso. Quedó pendiente, quedó pendiente una búsqueda de una empresa cercana, una empresa de la región. Bien, esa es la pregunta. Espero respuestas. Ingeniero, buenas tardes. Yo he encontrado, no de la región, pero sí una cercana de Yanacocha. Ya, ok. ¿Puedes presentar lo que has encontrado? Claro, ahorita lo pruebo. Bien. ¿Sí lo ve, ingeniero? Sí, se ve ahí, está bien. Lo que has encontrado aquí en este diagrama, eh, ¿a qué se refiere? Nos puedes indicar? Ah, sí. Bueno, acá vamos, como ya estamos llevando la lixiviación, acá está en el pack de lixiviación. ¿Sí lo ve el cursor, ingeniero? Sí, sí, ahí está el El pad, pack de a la lixiviación derecha en viene, el centro. perdón, Decía a la derecha en el centro vertical. claro. Entonces acá viene la solución rica y pasa acá al circuito CCD. Acá están los, Ajá, ahí hay un CCD, acá está el exactamente. circuito, las bombas acá se aprecian también, la entrada y el regreso también, de igual manera. Y acá he visto que hay un proceso SART, que es para la recuperación de cianuro y también me parece que es para la obtención de cobre si estuviera también. Sí, sí, sí. Se recupera cobre como Ujú, concentrado de cobre. claro, ahí con NaOH, con ácido sulfúrico. Y luego ya sale bueno, aparte de concentrado de cobre, acá está recuperándose oro también. Por acá. En- Acá sí medio que me pierdo en el proceso SART, pero por acá dice solución Pregno, tanque de solución la Pregno. Ujú. Acá está, acá está. Ampliemos este tema del CCD que aparece ahí en el diagrama, ¿no? En la clase de ayer nos planteábamos objetivos o para qué, ¿no? La pregunta, ¿para qué tener el CCD? ¿Qué se busca con esto? ¿No? ¿Y qué busca Yanacocha con su diagrama? ¿No? ¿Por qué lo programaron así, que haya un CCD? ¿No? ¿En qué les va a ayudar? Bien, se supone de que hay objetivos para la empresa Yanacocha, ¿no? ¿Por qué va ahí? ¿Por qué de ese tamaño? ¿Por qué con ese flujo? ¿Y por qué justo entre los equipos que estamos mencionando ahí y que se ven en el diagrama? Bien, de parte nuestra, sin saber exactamente lo que es el tema de la empresa,
ellos tendrán sus cosas que tampoco lo van a decir de una manera muy abierta, ¿no? Pero nosotros debemos interpretar, debemos conocer qué es lo que ocurriría ahí dentro, qué es lo que está pasando, y nuestro objetivo en este momento va a ser tratar de explicar eso, ¿no? ¿Qué hace ese CCD metido ahí en ese diagrama? ¿Por qué está? ¿Por qué está ahí ese CCD? Bien, veamos en el gráfico. Me ayudas, Pablo, para leer lo que dice. Está bastante pequeño, no logro leer. La entrada, la entrada al primero de los sedimentadores. En esta, Sí, sí, ahí donde está tu cursor, ese es el sedimentador que sería el número uno, ¿no? claro. Ese sería el número uno. Pero hay una entrada que está pintada ahí en azul arriba y tiene unas letras que no lo leo bien. Ah, esta. O esta. Sí, pero en línea continua arriba. Más arriba, más arriba. Ahí, ahí. Eso. ¿Qué dice ahí? A ver, dice La CCD, gran. dice circuitos, CCD circuito 32 metros, dice 32 m, diámetro de 32. Son 5 stacks, o sea, 5 pesadores. Solo dice ese ingeniero. Sí, bueno, yo veo solamente una manchita ahí. Agrándalo para ver si es que se puede, si es que se puede observar. Ajá. Se pierde, ¿no? Se pierden, medio se Se pixelea. pierde. No se ve bien. Pero ahí dice CCD y lo que has leído tú, ¿no? Eh, Habla creo que de los tanques, son 5 y tienen un cinco diámetro de etapas. 32 metros. Al último dice 5 stage, cinco Ujú. etapas. Y en el centro algo que parece que dice contra corriente Tikener, ¿no? Es Sí, pesador. Tickenders, sí. Tikener, sí. Sí, bueno, ese es el punto de entrada, ¿no? Está simbolizando que por ahí vienen las entradas y hay una bajada también al sedimentador número 2, y hay una bajada al número 3 y al número 4 y al número 5, ¿no? Está indicando de manera general los ingresos que hay sobre estas etapas. Y el de la derecha que pusiste, tampoco logro leer, que dice ahí, hay un 9, parece que fuera 9. Esta. Sí, sí, Dice CCT, solución. Esto no. Solución, acá Barren, creo que dice Barren. LQ Barren. ya, entonces eso lo relacionamos con la solución de lavado, ¿no? El agua de lavado que va a ingresar a los sedimentadores, ¿no? Eso va a ingresar ahí como agua de lavado. Bien, lo que se busca en esta empresa a través de SCCD es tener una solución que permita luego recuperar el oro, ¿no? Pero la solución que ellos están obteniendo viene desde su mineral que corresponde justo a esa zona. En esa zona el mineral tiene oro y también tiene cobre. Y también tiene cobre. Y es un cobre que está ligeramente oxidado. Si fuera sulfuro de cobre, así como mineral, con cianuro tiene una dificultad para llegar a los complejos de cianuro-cobre. Es muy difícil lixiviar con cianuro al sulfuro de cobre, por poner un caso a la calcopirita, ¿no? Es muy difícil lixiviarlo con cianuro directamente. Tendríamos que incrementar temperatura, pero eso trae problemas con el cianuro que se descompone a temperatura alta. Así que mejor es, cuando hablemos de cianuro, si las condiciones no se pueden controlar bien, mejor a temperatura a la que estemos, ¿no? Bien, el mineral entonces al momento de pasar a solución va a ir llevando aniones de oro, igualmente va a haber cobre disuelto en forma de complejos con cianuro. El gran lío para ellos es eso, ¿no? Ya tienen cobre y en cantidades muy grandes.
la proporción del cobre disuelto en esas circunstancias es muy alta, es muy alta. Hay mucho cobre comparado con la cantidad de oro. Y para que se dé esa disolución, ellos han tenido que variar el procedimiento convencional. Se va en contra de las reglas esto, ¿no? Hablábamos nosotros en teoría que debería haber una proporción más o menos de 6 veces de cianuro respecto de cada oxígeno, ¿no? Y eso nos daba pues una mejor recuperación, una mejor reacción. Bien, eso lo mantenemos ahí y así es, ¿no? Cuando hablemos en tanques, eso debe mantenerse en lo posible. Pero en los casos ya verdaderos, en los casos ya donde en la planta están trabajando, no solamente hay oro, también hay plata. Y parte del cianuro que está en esa solución lixiviante va también a lixiviar a los contenidos de plata. Por lo tanto, se consume un poco de cianuro y se generan complejos de plata. Y nos estaría faltando cianuro para esa proporción con oxígeno, para disolver mejor a los contenidos de oro. Entonces, en ese momento es conveniente adicionar un poco más de cianuro para ir compensando, de manera que se mantenga la proporción para oro como 6 de cianuro por cada oxígeno, y a su vez para plata también que tenga su proporción que es muy parecida, ¿no? Pero si hacemos eso, el cianuro lo podemos hacer, echamos doble cianuro y estaría la cantidad para cada caso. Pero no podemos hacer eso mismo con el oxígeno, porque el oxígeno va a haber ahí solamente 8 o 9 partes por millón y no podemos hacer que se duplique. Eso nos lleva entonces de que se va a consumir el oxígeno en exageración, un poco para disolver plata, otro poco para disolver oro. En síntesis, perdemos muy rápido el contenido de oxígeno. La solución queda pobre en oxígeno, rapidísimo. Sumamos a esto con la presencia de cobre soluble, ¿no? Cobre que se pueda disolver. Normalmente tiene que estar en estado oxidado. Bien, si es así, ese óxido también va a disolverse y también va a usar cianuro y también va a usar oxígeno. Entonces, en esos casos ya estamos en gran peligro, ¿no? Que se nos va a consumir el oxígeno. Por tanto, debe verse la manera de insuflar aire o quién sabe oxígeno puro. Es muy caro, pero bueno, de repente en algún lugar lo hacen, ¿no? Insuflan directamente oxígeno. Lo normal es hacerlo con aire, ¿no? Pero bien, aún así tienen que ganar a esa disminución del oxígeno, tienen que ganar desde fuera adicionando más oxígeno. La agitación también debería ser un factor importante, ¿no? En el caso que hablamos de tanques. Entonces va sumándose una serie de factores que nos van alejando un poco de la rigidez teórica. Entonces hay que jugar con todas esas posibilidades. Bien, el caso específico que estás presentando ahí, Pablo, en el diagrama, eh, tiene más allá de 1000 veces, 10.000 veces más cobre que oro por disolver. Si se disuelve todo lo que está ahí, por cada, por cada un complejo de oro que se forma, habrían ahí 1000, 2000, 3000, 4000 complejos de cobre que se estarían formando. Porque el mineral tiene exceso de cobre. Y comenzamos a hacer sumas, ¿no? Para el complejo de oro hemos consumido una cantidad de cianuro, ¿no? Lo que está en el paréntesis. Ahí hay 2 cianuros ahí, solo esa cantidad, porque es una sola molécula que estaría formándose. Pero si tenemos 10.000 complejos con cobre, entonces los 3 cobre que están, los 3 CN, perdón, que están ahí haciendo complejo con el cobre, multiplicado por los 10.000, vean que va a salir una cantidad muy grande de cianuro.
Eso obliga a que en esta empresa se vaya hacia una aplicación extrema, donde el cianuro no se puede dosificar como lo vamos a ver cuando dosificamos en tanques, como lo hacemos en pilas o como lo hacemos en cualquier otra modalidad. Este es un caso único, ¿no? Este es un caso único, donde no se respeta ninguna de estas normas teóricas y el cianuro se agrega en cantidades exageradas, excesivamente grandes. Aquí el cianuro ya no está en leyes convencionales, ¿no? Su concentración está elevadísima, muy alta. Y luego de eso que se formen los complejos, va a haber, pues, quién sabe, entre 90, 98, 99% van a ser complejos de cobre. Y lo que buscamos nosotros es complejos de oro. Eso nos importa. Nuestro producto es el oro. El cobre comparado con el precio de oro, pues no es nada. Pero la mayoría de nuestra solución va a tener complejos de cobre. Y tenemos que retirar a esos complejos de cobre. Tenemos que sacarlo y quedarnos solamente con una solución que tenga el complejo de oro. Eso es lo que se va a buscar. Y ese es el fin de este CCD. Tener una solución que salga finalmente sin complejos de cobre y solamente nos queden los complejos de oro. Y en el camino van a ocurrir reacciones. Este es un método bastante agresivo, pero bien pensado, muy bien pensado para ir sacando de la solución a todos esos complejos de cobre, ¿no? Bien, hay un principio de ingeniería química, una reacción química que nos indica lo siguiente. Si tenemos ahí un catión como de fierro, un catión como de plata, un catión como de cobre, un catión metálico en general, pero que está formando algún tipo de compuesto en solución, en líquido, al momento que hagan contacto con un reactivo como es el sulfuro de sodio, el sodio 2 azufre, ese sulfuro de sodio, genera una reacción. Cualquiera de estos cationes que están ahí presentes disueltos, más el sulfuro de sodio, inmediatamente dan una reacción de desplazamiento. ¿Cuál es el producto que se va a formar? A ver, voy a intentar escribir aquí, no puedo escribir. No. A ver, voy a escribir aquí, luego vuelves a presentarlo, Pablo. Ya, ingeniero. Ok. Bien, miren, en este caso vamos a ver que esa reacción, voy a simbolizar alguna de las posibles reacciones, ¿no? Un catión como fierro 2, ¿no? Un fierro de esos que está ahí. Si es que este catión encuentra a este sulfuro de sodio, la reacción es casi al 100% e instantánea, ¿no? El producto
Voy a poner aquí la flechita para no perdernos. Esto va a darnos, acá estas posibilidades. Nos dé un fierro S o un fierro S2. El fierro tiene varias valencias, ¿no? Puede generarse esto. Habría que analizar aquí termodinámicamente y luego con las condiciones de temperatura, presión o la forma como está el ion disuelto aquí de fierro para ver si tenemos fierro S2 o fierro S. Bien, como vemos, cualquiera de estos que dé, es un sulfuro de fierro. ¿Qué de particular tenemos aquí con este sulfuro de fierro? Que este sulfuro de fierro es sólido. Este sulfuro de fierro igualmente es sólido. Por lo tanto, una vez que se formaron en fase líquida, como el producto es sólido, comienzan a decantar, se van al fondo. Una gran cantidad de puntitos oscuros se van al fondo. Si tuviéramos cobre aquí, si tuviéramos minerales de cobre, y ese es el caso del diagrama que ha presentado Pablo, tenemos cobre como catión, con el sulfuro de sodio, el producto va a ser si es cobre con valencia 2 aquí, cobre 2 más, con sulfuro de sodio el producto va a ser sulfuro de cobre, tal como lo tenemos aquí. Y ese también es sólido. Esto también es sólido. Igual se va al fondo. Bien, les decía que el caso del diagrama que es presentado es exactamente esto. ¿Cómo está este cobre? Bien, en esta forma. ¿No? Este es el complejo. Está ahí en solución. Cobre, cianuro 3, 2 menos. ¿No? Ese complejo probablemente sea complejo con fierro, con calcio o con otro cobre. Cualquiera de estos líquidos, esto es líquido, cualquiera de estos líquidos en presencia de este sulfuro de sodio nos dan este tipo de sulfuros. El azufre se une con el catión de estos complejos y se sulfuriza todo. Este reactivo sulfuro de sodio es un gran sulfurizante. Es sulfurizante, es decir, que convierte en sulfuros vía la reacción química que ocurre con esos cationes que están ahí en solución, ¿no? ¿Y qué se hace ahí en ese lugar? Pues adicionarle sulfuro de sodio, no directamente con esa fórmula, sino con, con otro reactivo que es más comercial, con el hidrosulfuro de sodio. Se comercializa más como hidrosulfuro de sodio. El sulfuro de sodio, tal como está escrito ahí, es más difícil su transporte, es más peligroso, ¿no? Bien, con ese hidrosulfuro de sodio las reacciones son igual, nos dan sulfuros de cobre.
y el cobre que está disuelto en esa solución va a pasar a fase sólida, porque inmediatamente ese sulfuro se va al fondo, precipitó, es un sólido. Y como vemos, es un sulfuro de cobre como que hubiéramos obtenido por flotación un concentrado de cobre. Se parece, esto de acá, se parece a cualquier concentrado de una planta de flotación. Y lo que van a hacer ahí en esa empresa es vender esos sulfuros de cobre como que fuera concentrado. Al momento que opera esa planta ahí de Yanacocha, ellos producen concentrados y la gente diría, pero ¿de dónde sacan si no tienen planta de flotación? Ok, ahí está, esa es la respuesta, ¿no? Dentro de su planta SART, el SAR que has mencionado, ahí ellos producen concentrados. Y eso lo están vendiendo, ¿no? Yanacocha ha vendido mucho tiempo concentrados, sin tener planta de flotación, gracias a esta forma indirecta. Bien, ¿qué pasa con el complejo de oro? A ver, aquí escribo el complejo de oro que va a estar en esa solución. Va a estar aquí. ¿No? El complejo va a estar ahí. Este, este negativo arriba. ¿No? Este complejo de oro está presente junto al complejo de cobre, ¿no? Pero las proporciones, lógicamente, son abismales en cantidad. De oro es una cantidad muy pequeña, mientras que de cobre es casi todo, ¿no? Es casi todo. Por esa razón, cuando se adiciona el sulfuro de sodio, inmediatamente se forma una cantidad inmensa de sulfuros de cobre, gran cantidad de concentrados, toneladas de concentrados sale en el sólido, mientras que en la solución sigue así. El sulfuro de sodio, este sulfuro de sodio no tiene ninguna acción con los complejos de oro, no reaccionan para nada. Por lo tanto, esa es la seguridad que la solución va a seguir con sus complejos de oro. De esa forma, el CCD va a conseguir que la solución salga solamente con oro. ¿Qué ingresó? ¿Qué ingresó al CCD? Pues ingresó una gran cantidad de sólidos, lo que se ha disuelto ahí, la pulpa que se ha trabajado, más la solución que se ha producido. Pero en esa solución va ingresando, como vemos, mucho complejo de cianuro con cobre y los poquitos complejos de cianuro con oro. Y no hay otra manera de separarlos que haciendo este método, ¿no? El método del SAR. Este método lo vamos a ver al final del curso, ¿no? Con más detalle. Ahí vamos a ver con más detalle de cómo es que funciona y con los dedos cruzados, ¿no? Esto aquí se trabaja con los dedos cruzados, porque el cianuro que se usa es demasiado alto y las condiciones de operación son extremas, son extremas. Imagínense, hemos estado hablando hace, ¿hace cuánto? Hace como 2 semanas, entre 2 y 1 semana, hemos estado hablando de que el pH tiene que estar por 10. Si es que está a menos de 10, comienza a evolucionar el gas HCN, y ese es el gran peligro, ¿no? Apenas evoluciona ese gas, suenan las alarmas en toda la planta y todo el mundo tiene que salir corriendo. Se van a sus refugios que tienen ahí, escapan. Imagínense, en esta planta se usa ácido sulfúrico y se mezcla, se mete ahí a los tanques donde están estas soluciones. Ahí se le mete ácido sulfúrico, lo que significa de que de acuerdo al gráfico que habíamos visto, el pH se baja, el pH baja más o menos hasta 3 o 4 con la adición de ácido sulfúrico, y hasta ahí tenemos 100% de gasificación. Todo el cianuro se vuelve gas, todo pasa a ser gas, HCN, todo se convierte en HCN.
un accidente ahí, una rajadura, una ruptura en esas tuberías, en esos tanques, sale el HCN y en las cantidades que existe ahí, barre con todo Cajamarca. Es terrible el riesgo, pero ahí se las han jugado con esa planta y felizmente nunca ha habido accidentes hasta ahora. La planta está recontra segura, le han puesto todos sus chequeos para que no haya fugas. Los materiales de construcción han pasado por todos, todos los protocolos de espesor, de soldadura, etcétera, etcétera, para que pueda resistir las condiciones internas, ¿no? Porque ahí también se trabaja a presión alta. Y bien, el CCD sirvió para sacar oro desde una solución que cualquiera no lo hace. Esa es la verdad. Cualquiera no se anima a hacer eso. Demasiado riesgo. Cuando se instaló esa planta, ya hace más de una década, y los estudios de impacto ambiental, me imagino de que no fueron difundidos o no fueron interpretados bien, ¿no? Porque ahí, lógicamente, se describe cuál es la operación, cuál es el proceso. Y si hubiera dicho que se iba a usar ácido sulfúrico y alguien que sabe que con ácido sulfúrico más solución de cianuro ya estamos generando HCN, todo el mundo se hubiera opuesto a esa planta, ¿no? Parece que no lo han sabido y la planta ya funcionó, está funcionando, pero bajo condiciones controladas, ¿no? Felizmente que todo ha ido bien. En síntesis, en nuestro país nadie ha muerto por intoxicaciones o por inhalaciones de cianuro. Así que eso demuestra que trabajar con cianuro no es para tenerle miedo, solamente hay que saber cómo trabajar y cuidar que esos protocolos se cumplan. Si es así, no hay ningún problema. El lío viene cuando no hay protocolos que cumplir o no se hicieron porque la minería es tan informal que le importa una pelota cuidar lo que sale o cuidar sus gases, y eso es lo que mata, ¿no? Eso es lo que mata, esos descuidos matan a la gente o a los animales mayormente, ¿no? Que toman por ahí esas aguas y las aguas finalmente van a la chacrita y la chacrita en un tiempo ya no sirve, pues se envenena todo ese suelo. El cianuro se queda en el suelo, se absorbe y de a pocos va subiendo la concentración de cianuro mientras reciba más cantidades de agua que vengan con cianuro y se va quedando ahí. En la parte alta el cianuro se va oxidando hacia CNO, pero la parte baja no tiene acceso de oxígeno, por lo tanto se mantiene a unos 30, 40 centímetros hacia abajo, se mantiene como cianuro libre. Y hasta ahí llegan las raícitas de la planta. Bajan de 30 centímetros, 40 centímetros, 1 metro hacia abajo y van a encontrar cianuro. Y ese cianuro se sube por esas raícitas y comienza a acumularse en las hojas, se acumula en los tallos, se acumula en el tronco, pero en el fruto que tenga ese árbol no se acumula. Tiene eso el cianuro de particular, ¿no? Que se distribuye en el árbol, en la planta, pero no en el fruto, felizmente, porque imagínense, si ahí es un fruto, por ejemplo, de naranjas o que se esté sembrando papas, y las papas que salgan con cianuro, ¿no? Toda la gente que comemos papas nos estuviéramos ya hace rato muertos, ¿no? Hubiéramos muerto, pero eso no. Y el cianuro lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo en las raíces, en las hojas, en los tallos, en las ramas del árbol, es restarle posibilidad de reacciones de generación de materia orgánica. Rompe ahí esas reacciones, de manera que lo que se va formando por fotosíntesis es una cantidad de materia orgánica para seguir creciendo, pero como se detiene en parte, no total, pero se detiene en parte, esa hoja crece a la mitad de lo que debía crecer. La planta se quedó un poco chata, un poco enana, no alcanzó su altura. Es una planta que va a tener menos peso en general
Y también el fruto, si no tiene buen crecimiento la planta, se transmite al fruto. En el caso de las papas, cada papa que sale de una planta podría pesar, ¿cuánto? Unos 100 gramos, 150 gramos, ¿no? Pero cuando el agua ha tenido cianuro, la papa sale ahí, pero puede llegar a 50, 60 gramos cada papa, ¿no? Sale más pequeña. Sin cianuro, pero más pequeña. Porque la planta en general no completó su fotosíntesis. Y esa es la razón de la fotosíntesis para el crecimiento de la planta. La materia se genera en esa reacción de fotosíntesis y el cianuro lo impide. Impide. Entonces, una hoja que tiene cianuro ahí ya perdió esa hojita. Algunas hojas que se libraron o están por ahí todavía que no tienen mucha concentración, hacen crecer, ¿no? Es una hoja verde, bonita, pero las que ya tienen cianuro no crecen verdes, van adoptando tintes hacia blanco. Bien, eso es lo que ocurre en esos puntos. Esa es digamos, la ocurrencia del CCD en alguna planta. Yo esperaba que hubieran encontrado el CCD de Poderosa o el CCD de Marsa, ¿no? Para explicar exactamente ahí cómo es que se, cómo es que se tiene en esa parte. Bueno, pero este CCD nos ha adelantado un poco al curso, ¿no? Ingeniero, Sí, disculpe. dime, di, te escuchamos. ¿Tienes algún diagrama? Sí, ingeniero, voy a presentar. A ver, ok. Poderosa. Ajá. A ver, ¿nos dices algo sobre esto que has encontrado de planta poderosa? Sí se puede leer, las letritas están más o menos grandes. Se puede leer lo que dice ahí. A ver, danos un alcance más o menos sobre este diagrama. Ya, la planta de Poderosa. Como podemos ver, el diagrama de flujo, el mineral proveniente de Vina pasa a lo que es achancado, luego pasa a la siguiente etapa que es molienda por clasificación gravimétrica, y luego pasa al clasificador que es el hidrociclón, en donde va a pasar A2 hidroespesadores, que es el E1 y el E5, donde se da la separación del sólido del líquido. Y luego esto va a pasar al clarificador, y del clarificador pasa a la desaieración. Y esto, como acá para eliminar impurezas del oro, entonces se le agrega polvo zinc, luego pasa a la precipitación por filtración. Y el metal que ya sale puro pasa a lo que es fundición, y el que queda pasa a realizar agitación por intermedio de cuatro agitadores, y la 1, la 2, y la 3, la 4. Y luego pasa a lo que es al CCD, que son el E2, el E3, el E4. Y por ende luego pasa acá al pack de lixiviación, debe ser esto, ¿no? Ese es, ingeniero, mi aporte. Ya, ya. A ver, no, preséntalo, déjalo ahí. Déjalo ahí, vamos a conversar. Ponlo en pantalla grande. Ajá, ahí, ahí. Bien, en este diagrama
de poderosa, dice proceso Merrill-Crowe y fundición de precipitados, planta cianuración Merrill-Crowe. Ok. Arriba a la izquierda comienza con recepción del mineral, está simbolizada ahí el chancado, ese dibujito que corresponde a una trituradora giratoria, ¿no? Del chancado está yendo hacia molienda, clasificación, gravimetría. Si hay gravimetría, ya significa de que tienen partículas de oro un poco grandes, ¿no? Entonces ahí tienen un yig. Es probable, no está en el dibujito, pero es probable que tengan un yig para poder separar a esas partículas de oro grandes. Bien, eso está unido con la separación sólido-líquido. Tiene el E1 hasta E5, ¿no? Ahí hay 5 tanques. Está dibujado solo 2, pero si dice E1 y el último dice E5, debe haber un E2, un E3 y un E4. Y de eso se unen a través de esas líneas de color zanahoria, se unen y van hacia el equipo de clarificación. Y ahí hay un óvalo con líneas discontinuas que involucra a la planta Merrill-Crowe. Esa es la planta Merrill-Crowe. En esa planta solamente hay 3 equipos, ¿no? El clarificador que está ahí, con letras verticales, dice desaereación, ese es otro tanque, y a la derecha dice Precipit Filtrac, ¿no? Ese es un filtro, ¿no? Es un filtro de placas. Representa a un filtro de placas. Y lo que se va a obtener de ese filtro de placas, los sólidos, va a pasar a fundición, ¿no? Y abajo está dibujado una barrita, ¿no? Una barrita que se supone ya ese es el producto. En el camino ahí dice zinc en polvo, ¿no? Ese es el reactivo que va a generar esos sólidos que luego se van a fundir, ¿no? Bien, ese es un tema que vamos a conversar en específico, ¿no? Vean que esta planta de poderosa comienza reduciendo el tamaño con trituración, tiene molienda, tiene tanques donde dice ahí separación sólido-líquido. Luego, el efluente o el relave, entre comillas, la parte líquida, ¿no? La parte líquida que sale del filtro, este que está aquí a la derecha. ¿Observan el cursor? Creo que no, porque yo no estoy presentando. Pon tu cursor ahí sobre la parte de precipitación, filtración. Ahí, ¿no? A la derecha hay una línea de color zanahoria que va saliendo a la derecha, va saliendo. Sigue la pista a esa línea. ¿Hacia dónde va? A 1, a 2, a 3 o a 4, que son tanques de agitación. Y de esos tanques de agitación están yendo hacia los E4, E3, E2, E3, E4, ¿no? Que es el CCD. Bien, ahí están lo que les estuve explicando arriba. Si hay un E1 y hay un E5 marcado arriba, tiene que existir el E2, E3, E4. Bien, lo estamos viendo, están abajo, el E2, E3, E4. Entonces, el CCD tiene 5 etapas. El producto o los líquidos que van saliendo de la etapa número 5, ese es el B1, lo están uniendo con el B2. Vean de acuerdo a las flechas que están saliendo. Ahí han hecho una variante. El B1 lo unen con el B2. Y eso va a la planta Merrill-Crowe. Bien, el líquido sigue esa rutina. Mientras el sólido, los sólidos, el queque que sale de los sedimentadores E1, E2, E3 y E4, vean ahí, sigan en la pista, baja del E1, el sólido, que se va a unir con el sólido de E5, van hacia la agitación,
entran al tanque A1. Luego van a seguir al tanque A2, A3, A4. Bien, en esos tanques se junta con la solución de cianuro que está abandonando el filtro prensa en ese óvalo de líneas discontinuas. Ajá, se junta ahí. Entonces se está juntando la solución que sale de las líneas discontinuas, que es la planta Merrill-Crowe, se une en estos tanques de agitación con los sólidos que sale del CCD. Y los sólidos ahí los vemos que van pasando de tanque a tanque, ¿no? Debajo del tanque E2 está la flechita que sube hacia el tanque E3. Ajá. Y del tanque E3 sale y une al E4, ¿verdad? Bien, y los sólidos finalmente se van a guardar ahí. A la izquierda está la flechita que se va a guardar a esa relavera, ¿no? Esa es la relavera. Ahí se guardan ya los sólidos. Ya no tienen oro. En el CCD lo que se buscó es quedarnos con la solución que contiene oro, ¿no? Y eso va a la planta Merrill-Crowe. En la misma parte de molienda, ahí ocurre la cianuración, ¿no? Ahí en la molienda donde está ese molino, ahí ingresa cianuro. Ingresa ahí cianuro y ahí tiene una molienda con su ciclo cerrado de hidrociclones, ¿no? Pero el producto de los hidrociclones, es decir, el over de los hidrociclones, va a separarse ahí, al CCD, ingresa al CCD. Como vemos, el CCD lo ajustan, lo aplican a las características de cada planta. Aquí los han separado un poco y cogen las soluciones de 2 tanques, ¿no? En el que hemos hecho ayer la clase, en el ejemplo solamente tenemos una salida valiosa, que es la B1. Aquí han usado B1 y B2, porque la solución B1 es bastante rica y la solución B2 todavía sigue siendo una solución tan rica que debería pasar ya a su recuperación. Por eso cogen 2, B1 y B2. ¿Por qué así? Porque la ley de Poderosa es bastante alta. Ellos tienen una ley muy buena, ¿no? Las vetas en la zona ahí donde están en esos cerros tienen una alta concentración, pues tienen esa suerte. Pero eso ocurre solamente en Poderosa. En otras plantas no tienen esa ley tan alta de oro. Por lo tanto, tiene que enriquecer un poco más y su solución del CCD saldría solamente del E5, ¿no? Del último tanque, o del donde sale el B1, ¿no? De donde sale el B1. Si hubiera una planta que estaría tratando minerales aún más altos, más elevada la ley que lo de Poderosa, probablemente el B1, el B2 y el B3 estarían yéndose a su recuperación, ¿no? Entonces son variantes que se van adoptando en función de qué tenemos entre manos, cómo está la figura ahí, cómo está el mineral, sus características, y en base a eso se ajusta el diagrama de flujo. Entonces, este diagrama de flujo ha tardado tiempo en ajustarlo y no es el final, ¿no? En el camino se va cambiando. Probablemente este diagrama de flujo ya no esté igual, porque el mineral no es igual, el mineral va moviéndose, sube o baja en ley, cambia de composición. Tal vez antes teníamos un mineral limpio, pero ahora ya se nos vino a meter un poco de cobre. Ya nos hizo cambiar la idea de tratamiento. Ya no podemos seguir haciendo esto. Tenemos que ver ahora qué hacer para recuperar el oro y también ese cobre, o eliminar el cobre, ¿no? Entonces, a medida que tenemos un mineral distinto, el diagrama de flujo se tiene que hacer en función de ese distinto mineral, ya no igual que el resto.
encontramos un diagrama de flujo de otra empresa y ya no va a ser igual, ¿no? Va a estar adecuado a sus propias características. ¿Y de dónde salió este diagrama? Pues ellos se han pasado años, años haciendo pruebas en laboratorio, probando cómo funciona, cómo camina, probando el cianuro, probando al mineral, y han encontrado que bajo este arreglo se puede recuperar mejor, ¿no? Lógicamente lo están haciendo así, pero no es algo que de la noche a la mañana alguien puede decir, ya, este es el diagrama de flujo y así lo vamos a hacer. Eso no funciona. En minería los cambios demoran años, porque se tiene que pasar por laboratorio probando todas las posibilidades antes de decidir. Y para eso hay que dominar exactamente todas las reacciones posibles que pueda llevarse a cabo en la cianuración. Hay que ser un poco químicos, hay que ser un poco físicos, hay que ser un poco brujos para adivinar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Adelantarse a lo que pueda venir, ¿no? Y ya cuando están en planta, tienen que ser un poco mecánicos, un poco electrónicos, un poco de todo, para entender qué tiene que hacerse ahí para una mejor operación. Bien, está interesante este diagrama y lo que vamos a conversar ya para la segunda parte del curso es la parte de acá, ¿no? Vamos a empezar con esta parte de agitación, hablando qué ocurre si tenemos una pulpa mineral que se va a agitar en tanques. Y ahí qué solución de cianuro debemos emplear, a qué concentración, cómo manejarla, cuáles son los puntos a su favor o en contra, y ver pues todas las posibilidades que se tienen, ¿no? Y hay hasta ahora 3 formas oficiales de trabajo cuando ya hablamos de tanques, ¿no? Alguna es mejor que la otra. Hay que adecuarnos al propio mineral, no a la tecnología, sino al mineral. Y adecuamos al mineral algún híbrido de la tecnología si es que no se puede aplicar directamente. Es decir, que en minería tenemos que estar abierta a las posibilidades de cualquier cambio, de cualquier híbrido, de cualquier mezcla de opciones. No es algo completamente rígido, ¿no? Si vamos a estar en un terreno donde todo es movible, tenemos que saber exactamente cómo funciona esto para poder movernos al mismo ritmo. De lo contrario, solamente vamos a mirar pasar las cosas. Si no sabemos cómo modificar un agitador a las nuevas condiciones, simplemente veremos, esperaremos hasta que otra planta lo haga y nos vamos de visita a mirar a ver cómo lo hiciste. Ah, oye, qué bonito. Y entonces vienen y lo instalan igualito en esta planta, ¿no? Nos copiamos. Eso no ocurre con nuestros egresados, ¿no? Nuestros egresados ponen el pie adelante y dicen, esto es lo que vamos a hacer, porque saben lo que tiene que hacerse, porque conocen cómo funciona. Si se sabe internamente el funcionamiento, podemos diseñarnos el diagrama de flujo que sea. Ese es el punto. Esa es la gran razón tal vez de que los egresados UNT, cuando están en planta, saben hacer las cosas, se adaptan a algo que no conocían, a una tecnología que no la conocían, se adaptan, la entienden rápido y nadan en ese río. Pueden nadar en cualquier agua, pero si no aprendieron a manejar los respiradores automáticos, se ahogan, pues, se ahogan. Bueno, hay mucha gente que se ahogó, de suerte que no fueron UNT, ¿no? Fueron otras universidades que no saben qué hacer, pero con los UNT no ha ocurrido esas cosas así de que no sepan qué hacer, ¿no? Bien, preguntas y respuestas.
Ingeniero, buenas tardes. Dime, hola, dime, Víctor. Con respecto, nos habló sobre los complejos de oro, ¿verdad? Es decir, tenemos una solución para realizar la separación en los tanques, una, una solución de complejo de cobre y oro, ¿verdad? Si el mineral tiene oro y tiene cobre, se forman el complejo de cobre y el complejo de oro. Si el cobre es oxidado, si es que es soluble, si es sulfuro, el cobre no se va a disolver o va a disolverse, pero en cantidades tan pequeñas que no se perciben. En el gráfico que veíamos hace clases pasadas, habían 28 complejos de cianuro con fierro, ¿verdad? ¿Se acuerdan en una tablita? Ahí habían 28, más o menos quisimos contarlos. Habían 28 complejos de cianuro con fierro en diferentes arreglos. Ferricianuro, ferrocianuro, complejos de fierro con calcio, complejos de fierro con fierro, complejos de fierro con mercurio, etcétera, etcétera. Pero eran 28 complejos fierro cianuro 6, ¿no? Fierro cianuro 6, 28. Esas son las posibilidades si es que existe fierro y cianuro, pero no son los únicos complejos. Las posibilidades de encontrarse cualquier otro aparte de fierro en total suman 132, ¿no? Son 132 complejos que se forman con el cianuro. Y como vemos es un abanico demasiado grande, ¿no? Si hay cobre soluble, está dentro de los 132 posibles complejos. Si hay mercurio, el mercurio igual forma complejos con el cianuro. El níquel forma complejos con el cianuro, el cobalto igual. La plata, ni qué decirlo. El oro, ya sabemos que sí. El cadmio también se disuelve con oro y está dentro de los 132 complejos posibles que se formen. Eso significa que si el mineral tiene 10, 15 de estos cationes, tiene cadmio, tiene zinc, tiene aluminio, oro, plata, va a haber toda esa cantidad de complejos. Y se forma ahí un complejo de complejos, ¿no? Una solución muy compleja. Y lo que quedaría en esos casos es ver la técnica de ir sacando uno por uno, ¿no? Sacándolos de carrera a los complejos que se formaron. No vamos a evitar que se formen, pero una vez que se formaron debemos aprovecharlos y sacarlos de línea, de manera tal que, como hemos visto en el diagrama anterior, había complejos de cobre. Para esos complejos de cobre, con sulfuro de sodio, inmediatamente se generan sulfuros sólidos de cobre, ¿no? Que tiene un precio de venta, es un concentrado, se comercializa ese concentrado de cobre, es un ingreso más para la planta, ¿no? Bien, así se puede separar el cobre. También igual podemos separar mercurio, podemos separar cadmio, podemos separar níquel, podemos separar todos los complejos que no sean oro. Hay que seguirles nada más qué necesitamos, qué reacción química necesitamos. Por eso les decía, hay que ser un poco de todo aquí, ¿no? Un poco químico, un poco físico, un poco electrónico, no sé qué más les dije, para ir buscando opciones. Si tenemos cadmio, ¿qué reacción puede darnos? ¿Qué reactivo necesitamos para el complejo de cadmio que pase a ser sólido? ¿Cuál es ese reactivo? Pues lo encontraremos, ¿no? Si no lo tenemos a la lista, no lo tenemos a mano, investigamos un poco y vamos a encontrar esa reacción. ¿Dónde encontramos esas reacciones? En el curso básico de química cuantitativa. Ahí están. Dentro de ese curso de química cuantitativa hay una unidad, debe haber una unidad de química analítica cuantitativa. Química analítica cuantitativa. Eso significa que en una muestra líquida puede haber cationes de cobre, de níquel, de cualquier metal.
y se va a echar una gotita de otro reactivo sobre este líquido. Inmediatamente colocamos ese tubito de ensayo en una centrífuga, le damos ahí 1 minuto de vueltas y se va a formar un precipitado del producto de esa reacción. Y ese precipitado es lo que nos dice la teoría, ¿no? En la teoría nos dice, echando este reactivo A, se va a formar el precipitado que va a ser este. Ok. Mediante ese conocimiento de tener en solución un complejo de cianuro con cobre, lo que pasó con lo de Yanacocha, ¿no? Tenemos el complejo de cianuro con cobre ahí, líquido. ¿Cómo lo precipitamos eso? Bien, de ese curso de química analítica cuantitativa, una gotita de una solución de sulfuro de sodio origina un precipitado de sulfuro de cobre. Eso está ahí en esas prácticas. No se necesita ser genio, nada más hay que buscar la información que está ahí, ¿no? ¿Cómo lo ejecutamos? Lo echamos una gota, ponemos en la centrífuga, en el tubito de ensayo que se va haciendo las pruebas, en el fondo nos queda ese color verdoso. Ese sulfuro de cobre nos da un color verdoso parecido al fondo que tenemos aquí de este diagrama, ¿no? Más o menos es ese el color de los sulfuros formados por sulfuro de sodio. Da este color, un color verdoso. Igualmente, ahí en el librito de química analítica, por ahí buscamos y vamos a encontrar con qué reactivo separamos el cadmio, separamos cualquier otro complejo formado, ¿no? Lo probamos en laboratorio, nos armamos un diagrama de flujo y ya, podemos hasta patentar un nuevo proceso, ¿no? Patentar un nuevo proceso que nadie podía hacerlo porque no se metieron a esos conocimientos elementales de química que están ahí, ¿no? Para eso no hay que ser un genio, solo hay que buscar dónde está eso. En algún momento fuimos alumnos de ese curso, nos acordamos que hicieron tantas cosas, pero ahí están los apuntes, está el cuaderno, los apuntes, el libro, la ficha, las fijas, y lo encontramos. Y en base a eso tenemos soluciones, ¿no? Probables soluciones. ¿Más preguntas? Bien, estoy pasando a la asistencia. Ok, listo. Estamos 44 personas, 44 alumnos. Bien, jóvenes. Nos vemos el día martes siguiente, antes de la cuarentena. Dicen que va a haber cuarentena, ¿es cierto eso? ¿Qué han escuchado? Lo han propuesto. Aquí está la novedad, ingeniero. Posiblemente sea de 8 de la noche a 4 de la mañana.
Ah, nocturna la cuarentena. No sé, ingeniero, acá en Selendín no hay cuarentena. Ah, Acá las malas noticias dicen de que están llenos de nuevo los hospitales, los UCI ya están a full. ¿Será No cierto? hay camas, ingeniero. No hay camas en ningún hospital. Todo está lleno debido a que hay muchos contagiados últimamente. Según Eh, dicen. sí, Eso es lo que los medios de comunicación nos dicen, pero no sabemos, ingeniero. sí, pues estuve escuchando antes de clase, estaba en conferencia de prensa los de gobierno, y la ministra de Salud estaba mencionando de que los nuevos contagiados de Tumbes, Piura, es gente del campo que está llegando mal, ¿no? Que está llegando a los hospitales, pero no es de la ciudad, de la población de Tumbes mismo, sino de los alrededores del campo. En Trujillo no hay campo tan cerca, ¿no? Si está lleno, significa que es gente de acá, gente de la ciudad. ¿Cuál será exactamente la verdad? Pero de que están llenos los hospitales, parece que sí están a full. Así que a cuidarse, a seguir con el cuidado. Sí, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces el día martes. El examen va a ser incluido un cálculo de CCD, ¿no? Va a haber ahí un cálculo de CCD y de lo otro que no son ya cálculos, ¿no? En la otra parte no son cálculos. Y como siempre, la recomendación es de que antes de responder, denle vueltas en su cabeza, denle vueltas en su cabeza. Ingeniero, no sé si puede pasar la diapositiva, Sí, por favor, ingeniero. porque los videos muchos se demoran en cargar, ingeniero. No se Pesa pueden mucho, añadir. por lo que tiene más de 2 horas. Sí, sí, eso es cierto. Por eso no sé si puede pasarnos las diapositivas. A ver, ahí les voy a enviar ahí un PDF. Sí, por favor, ingeniero. Ok, muy bien, jóvenes. Ahí les paso Gracias, el ingeniero. PDF, lo envío a Pablo, ya Pablo lo distribuye entre todos ustedes. Ya, ya, ingeniero, gracias. Ok, Gracias, ingeniero. Inge, bien. disculpe, ¿verdad? Estaba Sí, revisando el enlace de donde estaban los videos de las grabaciones de las clases y ya no me permite ingresar. porque ya no hay videos ahí, supongo. Mm, no sé, ingeniero. El enlace que me pasó en un correo, lo estoy Ya, tratando para ver si siguen ahí los videos y no hay nada, dice. Dice que está en la papelera del propietario. Hasta que lo restaure no va a salir. bueno, ahí en el Drive estaban 3 videos, 4 videos creo era del curso, y comenzó a llenarse el Drive de videos de todo el mundo que usaba por ahí, no sé cómo se ha metido a ese Drive, así que lo borré todo lo que había ahí, ¿no? Lo saqué como ya ustedes ya lo habían usado, lo han sacado, me imagino ya lo han grabado, entonces lo he sacado para evitar que llegue más y eso es lo que ha ocurrido. Pero los videos de esta semana supongo que sí están. Los videos, el de ayer debe estar ahí. En este momento lo chequeo. A ver, voy a No, chequear ahorita cómo estoy que lo reviso, dije, y no están. no está. No. A ver, voy a O chequear sea, aquí. es una carpeta de solo este enlace, entonces todos los que se graban se van a ir a ese enlace. Como lo ha borrado, ya se ha borrado todo.
Aquí estoy mirando. El CCD está acá, el de ayer. Ingeniero, ¿habría posibilidad de que lo pueda restaurar solo los videos de sus clases? Porque Pero yo esto está, los estaba viendo, no los he descargado. sí que es demasiado, son 500 megas, ¿no? Es demasiado grande. Creo que para la segunda parte vamos a hacer algo que sea más práctico. Grabamos unos 40 minutos tal vez, o 50 minutos, y paramos, ¿no? Y hacemos un break de paso, y volvemos a grabar, para que salgan videos de menos peso, ¿no? Tal vez con 100 megas ya se puede bajar, ¿no? Pero 500 megas demora mucho también, y muy pesados. Bien, eso haremos para la segunda parte. Pero aquí está, estoy mirando el de ayer, está aquí cargado en el Drive. Está del curso de procesamiento de minerales también. Hay 3 videos. Y lo de hoy día que está todavía cargándose. Tal vez en media hora, 20 minutos ya esté subido lo de hoy día ahí en el Drive. Si no pueden ingresar es porque están usando, no están usando el Unitro, porque está ahí sin restricciones y lo pueden ver, subir, mirar, hacer de lo que sea, todos los que tengan el correo Unitro y tengan el enlace. Ese es el único restrictivo que se ha puesto, que sean Unitro y tengan el enlace. Y el enlace ustedes lo tienen. Intenten a ver si es que no logran bajar o mirar esto que está aquí. Me avisan para poner ahí lo que se requiera, ¿no? Quién sabe, autorización de ingreso o no sé qué. Eso me ha pasado con el otro curso, con los de sexto ciclo. Los que no tienen un Nitro insisten en usar otros correos y quieren con esos ingresar, ¿no? Entonces, como no les da acceso, andan enviando por correo que les permita entrar, ¿no? Y tengo que estar respondiéndoles uno por uno, ¿no? Dándoles acceso a sus correos que no son un Nitro. Pero los que tienen correo Unitro ingresan como Pedro en su casa, ahí no hay ningún problema. Bien, si hay una dificultad en particular, envíeme por correo qué es la dificultad, qué es lo que necesitan ahí para solucionar ese problema, ¿no? Envíeme al correo, al Unitro, que ahora con este asunto hay correo Unitro, hay Gmail, hay Hotmail, hay Yahoo, y hay una cantidad de correos que no podemos estar abriendo todos a la vez, ¿no? A veces solamente veo el Unitro y a los otros ni sé qué cosa habrá ahí, ¿no? Ya ni los veo. Bien, jóvenes, nos vemos. Hasta la próxima. Ingeniero, Sí, ingeniero, una consulta en sí. cualquiera de esos. Bien, chévere. Inge, disculpe, estaba revisando acá el enlace que me había compartido en el correo y me sigue saliendo ese mensaje de que esta carpeta está en la papelera del propietario. Solo solicita el propietario que la restaure. Sería cuestión de que restaure lo que eliminó y nos va a aparecer a nosotros. O sea, el Ya, ya, enlace ya. está bien, solo como que lo ha borrado y no nos aparecen los videos. Voy a, voy a hacer todo eso de nuevo. Ya bueno, ¿hasta qué video tienen? En, la, ¿Hasta en, cuándo? en esa carpeta nos salió hasta la última tercera clase. La tercera semana. Sí, o sea, no, tercera clase. Sería semana y media. Primera semana y una clase.
De ahí ya dejó de verse los videos, ya no se veían. O sea, salía así como borrado, hasta hoy. En número, ¿cuántos entonces les falta? El de hoy, el de ayer, ¿cuántos más? En total son 7 videos, ingeniero, de las 7 clases que hemos tenido. 7. Ya. Ustedes le llevan la cuenta porque yo no estoy grabando. De pronto aparece ahí en el drive, ¿no? Ustedes lo graban. Entonces son 7. Ok. Me dicen que los 3 primeros sí lo han visto, entonces hay 4 últimos que debo subir en una carpeta nueva, porque si está en borrados, si los recupero así, se van a cargar todos los que están ahí de relleno y mejor voy a hacer una carpeta nueva y te envío el enlace. Ya, ingeniero. Ok. Listo. Muy bien, jóvenes, que lo sigan pasando bien. Hasta la próxima. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Cuídense. Hasta luego.